Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía de Rema Estéreo 91.7, Rema TV y la plataforma de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Soy Elsa Mariana García y hoy, tal como lo había anunciado nuestro apóstol, tenemos un Reloj de Dios en vivo. Lo que queremos es que ustedes puedan conectarse a través de las redes sociales o de las plataformas mencionadas y que puedan hacer preguntas relacionadas con nuestro tema. Así que será una linda oportunidad. Desde ya les pedimos que compartan este material a través de las redes sociales. Saben fácilmente hacerlo a través de nuestra plataforma de YouTube. Inicio dándoles una recomendación. Hoy les vamos a anunciar en un momento más el tema que vamos a tratar y les queremos dar la oportunidad de hacer preguntas en vivo. Pueden hacerlo a nuestro WhatsApp 5617-9099. 5617-9099. Estaré repitiéndolo más adelante. Y ahora sí, con nuestro anfitrión del todo caso, del momento, nuestro apóstol Sergio Enríquez. Le damos las buenas noches, apóstol. Qué gusto saludarlo. Hoy lo veo post retiro internacional de verano. ¿Cómo se siente? Muy contento, agradecido con Dios, y lo primero que tengo que hacer es contar el tiempo, así que le voy a dar vuelta a esto. Es real ese reloj. Es real el reloj de Dios. Muy agradecido con Dios, muy agradecido con todas las cosas que ha hecho durante toda esta semana. Sí. Hemos tenido no sé qué cantidad de mensajes, 6 diarios me parece, por unos 30 más o menos mensajes, ¿verdad? Aparte de las profecías y toda la bendición que Dios ha derramado. Eso lo anima a uno, ¿verdad? En medio de cosas turbulentas y que de todas maneras siguen sucediendo, porque el hecho de que nosotros nos metamos a buscar a Dios no quiere decir que la tierra se detuvo, ¿verdad? Ni los eventos que ya venían progresando, que son eventos del tiempo final. Así que me siento muy agradecido con el Señor y listo para seguir predicando hasta que Él venga o hasta que Él dé permiso, ¿verdad? Y diga, hasta aquí, llegaste, ¿verdad? Así que un privilegio muy grande. Claro, mi apóstol, fue un mover del Espíritu Santo impresionante en este retiro. Si ustedes por alguna razón no pudieron estar, les invitamos a que también vean en episodios anteriores las prédicas, como decía nuestro apóstol, de pastores, apóstoles que venían de básicamente todo el mundo. Una recepción hermosa la que usted quiso dar, pero no cabía la gente en la parte frontal, ¿cierto? Venía gente de todo el continente, de otros continentes. Fue hermoso, apóstol. Fue lindo, definitivamente se cumplió el Salmo 133 ahí en medio de nosotros. Y de toda América, he venido gente también de algunos lugares de Europa y la gente que estuvo conectada, que por X o Y razón no pudieron estar con nosotros presencialmente, pero sí en espíritu, ¿verdad? Y así como están ahorita también, para seguir, para continuar, para poder estar atentos, vigilantes en el tiempo final. Amén. Claro, apóstol. Y bueno, ahora nos adentramos al tema que vamos a tratar y les invitamos a que abran su mente, sobre todo su espíritu también, para poder comprender con el discernimiento que el apóstol recibe de parte de Dios. El tema que vamos a tratar es la masacre de los inocentes. Apóstol, los 5 continentes se han visto con una mancha terrible y es la sangre de los niños. Niños que están saliendo como refugiados, están huyendo de la guerra, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia. Niños que están muriendo de hambre, niños que están siendo abortados. De hecho, hay datos alarmantes que más adelante les vamos a compartir acerca de la cantidad de abortos que se producen por año debido a que continentes enteros como el europeo básicamente lo ha aprobado. Inicialmente, cuando hablamos de este tema y de lo que Dios nos dice, la alusión bíblica acerca de la masacre de los niños, ¿cuál podría ser, apóstol? Bueno, hay referencias de matanzas de niños que son concordantes con algunas cosas que van sucediendo, ¿verdad? Que la deberíamos de hacer una aplicación espiritual. Pero cuando vemos el contexto de la Biblia, nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 18, desde el 17, pero en el capítulo 18 se relata la caída de Babilonia. Entonces dice, cayó la gran ciudad, la Babilonia, cayó.
y se ha convertido en cueva, en habitación de espíritus inmundos, de demonios y de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces empieza a relatar la caída de Babilonia. Cuando nosotros nos damos cuenta, estamos al borde, francamente, de la caída de Babilonia. En su máximo esplendor, Babilonia se está manifestando, pero solamente para caer, porque la misma Biblia dice que después de la altivez está la caída, ¿verdad? Y Babilonia, como un sistema religioso mundial, económico mundial, bélico mundial, porque debemos de entender que existe 7 Babilonias, ¿verdad? Está la Babilonia histórica, está la Babilonia religiosa, está la Babilonia comercial, está la Babilonia bélica, que la que mencioné recientemente. Son 7 Babilonias. Entonces estas 7 conforman una sola, pero vemos que se han engrandecido de una manera tremenda y van a caer. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los niños, verdad? Muchísimo. Pero en el contexto bíblico, el libro de Isaías, en el capítulo 13 es un número que significa rebelión. Y aunque pues el hombre, al ordenar la Biblia, al ponerlo por capítulos y todo, fue el que lo puso, seguramente Dios se aseguró de que lo hicieran de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Entonces el capítulo 13 habla de una matanza de niños que están en el vientre, de niños que son recién nacidos y de jóvenes, en el capítulo 13, verso 18. Y dice que es Babilonia la que se le mata a sus hijos, ¿verdad? Con esto nos deja ver que hay una protección para los hijos de Dios, ¿verdad? Que se cumple lo que está escrito en la Biblia, que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, pero para los que creemos en el Señor vendrá su luz. O lo que dice Malaquías, porque viene el día ardiente como un horno y todo el que hace maldad será desarraigado, no le dejará ni raíz ni rama, dice la Biblia. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia trayendo salvación en sus alas. En ese mismo libro, en el capítulo 4, dice que el Señor va a salvar hijos. Pero es importante, esto es bien importante. El programa pasado estuvimos nosotros hablando del caballo el caballo blanco que va cabalgando este jinete, y este jinete sale con una corona venciendo para vencer y con un arma que es un arco. Ya explicamos eso, no vamos a explicarlo otra vez, aunque no estaríamos redundando, porque en la palabra de Dios no se puede redundar, porque es eterna. Pero hay una espiguita que yo quiero tratar de traer para este tema, y es que un arco sin flecha no sirve. ¿Para qué? Para pegarle con el arco a la gente, quizá lo más que se puede hacer, ¿verdad? Sí. Entonces se necesita una flecha. Cuando vemos en el contexto bíblico, las flechas son hijos. Las flechas son hijos. Entonces, este caballo que va cabalgando, este jinete que va cabalgando, anda en búsqueda de hijos espirituales, de hijos niños. Él quiere recogerlos. Mira, perdón que voy a poner este ejemplo que pues tal vez no es el más agradable, pero es una gran verdad. El gran problema social que se ha dado en El Salvador, Honduras, Guatemala, México y sobre todo Los Ángeles con las maras. Claro. ¿Verdad? Las maras se alimentaron de hijos, de niños sin hogar. Por eso que tú decías que como hay niños abandonados, siempre hay un personaje que los toma para utilizarlos. Es famoso que en África hubo ejércitos de niños. Es famoso que en Colombia la guerrilla secuestró niños para volverlos soldados. Es famoso y desde hace mucho tiempo
que los ingleses, para no decir nombres, agarraban niños de la India y los convertían en gurkas, guerreros mercenarios mortales, los entrenaban desde niños, ¿verdad? O sea, niños sin padre. Ese es el espíritu del anticristo, yendo y recogiendo a esos niños para que les sirvan, ¿verdad? Y de alguna manera matando su espíritu, pero también los destruyen, ¿verdad? Entonces es importante que notemos que sí, esto es una señal. La atracción fíjate cómo el Señor dio una orden bien tremenda cuando vio a los niños. Y dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como ellos, de los tales es el reino de los cielos. Ahora, si el Señor dijo eso, créeme que el enemigo, esa entidad que está en contra de nosotros, también va detrás de los niños y también está diciendo, dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad? Uno para usarlos y otro para matarlos. Nosotros vemos, repito, en Isaías capítulo 13, algo impresionante. Lo voy a leer, el capítulo 13, cómo a Babilonia le matan sus hijos. Vamos a ver si lo tengo por aquí rápidamente. Sí, capítulo 13. Dice, cualquiera que sea hallado será traspasado y cualquiera que sea capturado caerá a espada. Estoy leyendo el verso 15. También sus pequeños, los hermanos me hicieron el favor de poder conectar esto para poderlo proyectar, pero yo quité eso porque quería leerlo y tal vez ellos me van a apoyar de alguna otra manera, ¿verdad? Recordemos que este programa es en vivo y nos cuesta un poquito más hacer las cosas, ¿verdad? Diferentes. Así que pedimos su comprensión e indulgencia. Pero volvamos al punto. Fíjate lo que dice el verso 16. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos. Dejémoslos así, hermano. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos. O sea, y habla de matanza de niños. Sí. ¿Verdad? Serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Este es un relato de lo que se mira en las guerras en la actualidad, ¿verdad? Sí. Pero sigamos. Cuando llega el verso 18, mira, esto es bien importante, mucho. Para mí es importante porque en cierta oportunidad a mí el Señor me hizo ver que todos los capítulos 13 de la Biblia contenían la llave, la clave para entender el movimiento del falso profeta. Y en los capítulos 18 iban a contener la llave, la clave para comprender el espíritu del anticristo, que no es lo mismo. El falso profeta y el anticristo no son lo mismo, pero trabajan unidos. Interesantemente en Apocalipsis, cuando se habla del 13:18, capítulo 13:18, se habla del número 666, en Apocalipsis 13:18. Ahorita estoy leyendo Isaías 13:18, y mira lo que dice. Con arcos. Recordate que estamos hablando de aquel tipo que salió con un arco pero sin flecha. Sin flecha, exacto. Sí. Con arcos barrerán a los jóvenes. Es decir, van a quitar, a sustraer hijos. No tendrán compasión del fruto del vientre. O sea, el fruto del vientre, incluso entendemos que los médicos a veces no le dicen bebé al bebé que está en el vientre, sino que le dicen el producto o el fruto. Y aquí lo dice, o sea que aquí ya tenemos jóvenes que en la Biblia, en el hebreo se les llama nahar, jóvenes en una edad muy linda, aunque todas las edades lo son, y no tendrá compasión del fruto del vientre, el que no ha nacido, claro, el fruto el no nato, ni de los niños. 13:18 estoy leyendo. Entonces ya vemos que Apocalipsis capítulo 18 nos narra la caída de Babilonia. Isaías capítulo 13 también nos narra la caída de Babilonia. Es como que fuera el contexto. Pero allá nos narra todo lo que ya les dije. Aquí nos está diciendo que en la caída de Babilonia va a haber una masacre de niños de no nacidos
y de jóvenes. De tal manera que yo sí creo que las señales del fin tienen que ver definitivamente con esta matanza que nosotros vemos, que al ver las noticias uno se queda sorprendido, ¿verdad? Porque se habla de tantas cosas, ¿verdad? Se habla de la forma como se les puede capturar su mente, su alma. Hoy un niño que tal vez no puede hablar, pero ya se queda con el iPad o con el teléfono del papá, como cautivado, y como que si ya trajeran un chip de que se vinculan bastante con estos aparatos, que a nosotros nos cuesta un poco más, ¿verdad? Pero ellos ya lo traen, pero los envician. A tal punto que hay niños que le hacen un gran berrinche a su papá si no les da el teléfono, o si no hay internet, o si no les da un iPad, ¿verdad? Y la única forma de tranquilizarlos es por medio de esta tecnología moderna. Yo no me recuerdo cómo me tranquilizaban a mí mis papás. Me imagino ¿Qué lo ponían a hacer en ese momento? No recuerda. Sí, no lo recuerdo. No sé si me golpearon tan duro que no lo recuerdo. Que lo bloqueó. Me Pero bloqueó. dicen que nuestra niñera en el pasado era la televisión. Ahora Sí. de los niños es el teléfono o el iPad, ¿sí? Claro, sí. Bueno, en mi tiempo de niño tampoco la televisión, ¿verdad? Entonces, ya a mí me ha tocado vivir sus diferentes épocas, ¿verdad? Entonces, el ataque contra los niños viene hacia su espíritu, hacia su mente, hacia su alma, pero también hacia su cuerpo. Una de las cosas terribles que suceden, y que creo que también lo vamos a ver, porque es importante que lo hagamos, Claro. es el asedio, el acoso, el bullying que se les hace, ¿verdad? Porque eso siempre ha existido. Nosotros estábamos de niños y había bullying, pero no como ahora, porque cuando nosotros estábamos no estaban los medios de comunicación masivos como los que están ahora. Ahora hay fotografías que se pueden subir, cualquier cobarde se puede poner detrás de un teclado para acosar a alguien, a un muchacho, a una niña, que en su inmadurez, cuando se ven atacados, emboscados en esa forma, empieza como a morir su alma, porque les están afectando su prestigio. Tú sabes que una difamación es catalogada incluso como una especie de muerte civil, ¿verdad? Cuando a alguien se le difama, se le está matando civilmente, ¿verdad? Y la gente piensa que no pasó nada, ¿verdad? Pero el maduro tal vez lo puede asimilar. El que está lleno del Espíritu Santo, pues la Biblia lo dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados seréis cuando por mi causa digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, regocijados, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces uno lo puede asimilar, pero un niño no. Claro. Un niño, eso le empieza a lastimar. Y desde luego que esto va a traer como consecuencia el payback, ¿eh? La venganza, ¿verdad? Que puede llevar a otro tipo de matanzas. Sí. Entonces, hay por lo menos algunos otros ejemplos que creo que es importante que notemos en la Biblia, por lo menos 3 de matanzas de niños, y que iban al mismo tiempo de algunos otros eventos que estaban aconteciendo históricos en ese momento. Entonces yo creo que hay que desgranarlos para que, como siempre decimos, no fechemos con fechas, sino fechemos con acontecimientos, para que en la brújula espiritual podamos saber en qué momento de la línea del tiempo que nos ha tocado vivir estamos, ¿verdad? Absolutamente, apóstol. Y de hecho nos da la oportunidad perfecta para que les podamos compartir a ustedes un material que nuestra producción ha preparado, y es para que podamos tener una información clara y resumida de cómo es que se están generando esas matanzas de niños, no solamente por aborto, sino por las guerras y otras situaciones. Les pedimos discreción en caso de que tengan niños cercanos, ya que los datos que van a ver son alarmantes. Luego de ver este material, regresamos para que nuestro apóstol siga disertando en el tema.
Las matanzas en centros educativos han ido multiplicándose alrededor de todo el mundo. Los ataques más mortales perpetrados entre 2000 y 2009 fueron 142. Entre 2010 al 2019 fueron 161. Del 2020 a lo que va del 2023 se han contabilizado 99. Porcentaje de ataques por continente. África, 19%. Europa, 28%. Asia, 19%. Estados Unidos, 17%. América, 14%. Oceanía, 3%. Solamente en Estados Unidos se han perpetrado el 17% de ataques a nivel mundial. Rusia, septiembre de 2004, 334 muertos. 2007, Virginia, Estados Unidos, 33 muertos. Diciembre de 2012, Connecticut, Estados Unidos, 28 muertos. Diciembre de 2014, Pakistán, 145 muertos. Abril de 2015, Kenia, 148 muertos. Octubre de 2015, Oregon, Estados Unidos, 10 muertos. 2 de noviembre de 2020, Etiopía, 54 muertos. 24 de mayo de 2022, Uvalde, Texas, 22 muertos. El 6 de octubre de 2022, Tailandia, 38 muertos. 27 de marzo de 2023, Nashville, Tennessee, Estados Unidos, 7 muertos. Bien, allí teníamos parte de esa información de los tiroteos. Ya hablamos en un programa anterior acerca de estos momentos, pero también queremos que vean ustedes datos acerca de qué otra manera estamos atacando a los más vulnerables del planeta, que son nuestros niños. Aquí los compartimos otra de las noticias investigadas. El aborto fue la principal causa de muerte en el mundo en 2022. Más personas murieron a causa del aborto en 2022 que por cualquier otro motivo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estableció la cifra en 73 millones. Esto eleva el aborto al nivel de genocidio. Aborto legal para niños con síndrome de Down. Los avances tecnológicos de las últimas décadas que permiten detectar el Down y otras anomalías en el útero, sumado a la legalización del aborto en la mayoría de los países europeos, han llevado a que cada vez más mujeres opten por poner fin a su embarazo cuando se detecta la presencia de trisomía 21, el nombre formal del síndrome. De acuerdo a la investigación, España es donde más han aumentado los abortos de no natos con esta alteración. Se calcula que el 83% de los embarazos con Down en ese país no llegó a término. En Islandia esa cifra fue del 69%. En el sur de Europa, 72%. En los nórdicos, 51%. Y Europa del Este, 38%. En Inglaterra, Escocia y Gales, el aborto está permitido hasta las 24 semanas de embarazo, pero si el feto tiene síndrome de Down, una mujer puede optar por abortarlo en cualquier momento de la gestación, incluso hasta el día mismo del parto. Niños ucranianos en peligro. Mientras el drama de miles de niños ucranianos que son llevados a Rusia para ser adoptados, Ucrania afirma que más de 16.200 niños ucranianos han sido llevados a Rusia desde el inicio de la guerra en 2014. Una política de movilizaciones que se aceleró con la invasión a gran escala del país por parte de Moscú, que ya lleva más de un año. Recientemente, el Kremlin aprobó una ley para facilitar la emisión de pasaportes rusos para huérfanos provenientes de Ucrania, simplificando el camino hacia su adopción. UNICEF alerta de peligros para la vida de menores en Ucrania. 7.500.000 niños en riesgo. Casos similares de niños que han sido las víctimas inocentes en guerras a lo largo de la historia. Por ejemplo, Argentina 1976 a 1983. Entre las miles de víctimas del terror militar en Argentina se encuentran centenares de niños, criaturas que vieron cómo los escuadrones de la muerte se llevaban a sus padres o que fueron detenidos y desaparecieron junto a ellos. Niños de la infamia, cuyo testimonio constituye la mejor definición del carácter de la dictadura.
En 1976, bajo el régimen de Rafael Videla, se dio un baño de sangre. El terror se extendió sin límites, alcanzando aún a los niños que no se salvaron de los potros de tortura. No importaba si sobrevivían a la corriente eléctrica. El destino de los niños detenidos junto a sus padres se confundió con el de los hijos que estaban embarazadas en el momento de su apresamiento. Secuestrados, arrebatados de sus madres, los niños serían regalados a las esposas estériles o caprichosas de quienes manejaban la máquina de matar. Otros serían vendidos como botín de guerra de los oficiales. Hasta la fecha, aún hay familias buscando coincidencias de ADN para recuperar los lazos familiares que les fueron arrebatados. Niños robados por los nazis. Según el plan trazado por los nazis al invadir Polonia, obsesionados con la supremacía racial, el jefe de la SS ordenó entre 1941 y 1945 que niños de toda Europa del Este fueran secuestrados y germanizados a la fuerza. Solo en Polonia, la cifra es de 20.000. Se les ocultó su identidad y se les obligó a aprender alemán. Muchos de ellos tienen ahora 80 años y siguen sin saber en dónde nacieron. Adolescentes se quitan la vida por ser víctimas de bullying. Escenas que se repiten una y otra vez en las escuelas de niños y adolescentes atacando a golpes a sus compañeros. El bullying sigue activo y aún los policías han resultado heridos. Parece que nadie puede parar dichas agresiones que han llegado tan lejos. Innumerables adolescentes se han quitado la vida al no poder frenar los acosos escolares y cibernéticos. Bien, hemos tratado de resumir en estas noticias un poco de lo que está sucediendo con respecto a los niños y cómo ellos son vulnerables ante la violencia en todo el planeta. Vamos a analizar este tema con nuestro apóstol. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas. De hecho, ya estamos recibiendo varias de ellas para que en un momento más las conteste al número 5617-9099, que es el WhatsApp de El Reloj de Dios. Hoy estamos en vivo. Apóstol, es un tema traumático escuchar que estamos cayendo en tal nivel en donde, por ejemplo, 73 millones de niños o bebés o neonatos pues murieron por lo que las mamás decidieron en algún momento dar término a un embarazo. Apóstol, están hablando de un genocidio. Ahora podría yo preguntar, ¿es el aborto un genocidio? Y de ser así, habría que explicar qué es un genocidio. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es una masacre, definitivamente. Hay que añadir que los 73 millones son anuales. Sí. No es que a partir de que se dio el aborto a la fecha, no. Son 73 millones de muertes por aborto anuales. En la Segunda Guerra Mundial, en los 7 años de guerra terribles que algunos países pagaron más que otros, ¿verdad? Rusia tuvo 27 millones de muertos, 27 millones de rusos. Israel, 6 millones. Fueron los países que más muertos tuvieron esos dos, pero los rusos, pues, con una gran ventaja de muertos. Sí. En total, murieron 51 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. En 7 años de una guerra. Hoy están matando a 73 millones anuales. Alguien dijo que el lugar menos seguro para un niño ahora es el vientre de su propia madre, ¿no? Eso es temible, definitivamente, y no puede ser algo que venga del corazón de Dios, de ninguna manera, ni del corazón de una persona. Yo sé que esto causa oposición. Es más, hasta corremos el riesgo de que nos castiguen en nuestro programa y lo saquen del aire, pero no por eso vamos a dejar de decir lo que tenemos que decir. Eso no es correcto. Sí es una especie de masacre, es una masacre de niños, y por eso en Isaías capítulo 13, verso 18, mirábamos que iban a matar a los niños, a los jóvenes y también a los que estaban en el vientre. Nosotros vemos que una de las cosas por las que Jonás no quería ir a Nínive es porque los ninivitas habían sido criminales con Israel. Y dentro de las cosas que habían hecho es que le abrían el vientre a las mujeres para matarle a sus hijos, ¿verdad? Y a nosotros eso nos parece una salvajada, pero nos parece una salvajada que ahora les abran el vientre para sacarle el hijo y la conserven a la mamá con vida, ¿verdad? Se lo tratan de vender de una manera humanizada.
Es impresionante que los países que más avanzados tecnológicamente y que se llaman a sí mismos del primer mundo son los que más propugnan por esta idea. Hace unos días, hace unos meses, vi una noticia en donde apresaron a una mujer en Inglaterra porque se fue a orar enfrente de una clínica de abortos. No en voz alta, no a vituperar, no a proclamar, no a protestar. No una protesta. Aunque, pues me imagino yo que hay derecho de protesta, ¿va? Pero ella no lo hizo, ella se puso enfrente silenciosamente, sin ni siquiera mover la boca. En su mente se puso a orar para que el Señor iluminara a la gente que estaba yendo a hacer eso enfrente de la clínica, y la arrestaron. Sí. Le preguntaron, ¿usted está orando? Podría ser que sí, dijo ella. Y se la llevaron y la arrestaron. Entonces no puede ser, eso tiene que ser diabólico. No puede ser de otra manera, ¿verdad? No es que nos demos baños de pureza ni nada por el estilo. Es que de veras es impresionante cómo la humanidad se somata el pecho por una mascota que atropellan, que pobrecitos, ay, claro, pero no somatan el pecho por un niño que su propia madre lo mata. Claro. Entonces, cuando vemos esto, no nos queda más que trasladar nuestra mente no a algo fatalista, pero sí definitivamente también tenemos que recordar que Job, la Biblia dice que aquel justo afligía su alma al ver la conducta nefanda de la gente en medio de la cual él vivía. Sí. Entonces, nosotros podemos ver, aparte de los versículos que ya mencioné, de Isaías capítulo 13, verso 18, Apocalipsis capítulo 18, podemos ver la primera matanza en serie, una masacre que se dio de niños específicamente, está descrita en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Aparece del versículo 15 en adelante, cuando a Faraón se le ocurre que se van a hacer muy poderosos y que no puede permitir que sigan creciendo en número. Entonces le da órdenes a las parteras de que cada niño que vayan a nacer, que ellos asistan a una mujer en el parto, maten al niño y dejen a la niña con vida. Matar el liderazgo, pero también matar niños. Estas parteras no obedecieron, tuvieron temor de Dios. Eran egipcias con temor de Dios. Qué interesante. Es tremendo, ¿eh? Y no lo hicieron. Y dice la Biblia que por haber actuado de esa manera, Dios prosperó la casa de estas egipcias. Pero el rey las llamó, arriesgaron su vida. Sí. Arriesgaron su vida. No arriesgaron un programa de YouTube. Como ahora estamos. Arriesgaron su vida. Claro. Y entonces ellas dijeron, se echaron una mentireta. Se valía. Y dijeron, lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes, y cuando nosotros llegamos ya ellas ya dieron a luz. No tienen necesidad de que las ayuden. Entonces el rey dijo, bueno, entonces maten a todo niño tirándolo al río Nilo. Esto tiene unas implicaciones impresionantes también, ¿verdad? Porque tiene la cuestión bajo la perspectiva espiritual también, pero lo literal, maten a los recién nacidos. Es impresionante eso que dicen del Reino Unido, que pueden matar a un niño con síndrome de Down el mismo día de su nacimiento, ¿verdad? Claro. Perdón, pues, pero eso no puede ser, ya formado completamente, y lo pueden. Si eso lo hacían los griegos, los despeñaban a los niños que consideraban que salían defectuosos, eso lo hacían los nazis. Y entonces ahora esta sociedad que se la lleva, que es humanista, que es por aquí, que está haciendo lo peor todavía, ¿verdad? 72 millones de niños anuales. Esa sangre queda en la tierra y clama por venganza. Esa sangre, bueno, pero el punto es, ¿qué pasó en esa primera avalancha, en esa masacre? Bueno, lo que pasó fue que Dios estaba enviando un
libertador. Entonces ya cuando uno lo mira así, dice, wow, quiere decir que cuando hay una matanza de niños, va a aparecer un libertador. Porque ahí fue donde nació Moisés en ese tiempo. Y Moisés lo protegieron, lo metieron en una arquía de juncos calafateada por dentro y por fuera, lo pusieron en el río, y sabemos la historia tan hermosa que está en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y entonces lo salvaron. Pero el hecho de que las dos situaciones, eventos se dieron al mismo tiempo, le dejan que pensar a uno. Hoy hay una masacre de niños. Entonces yo digo, es ya el libertador, que la Biblia dice en el libro de Romanos, entonces vendrá el libertador de Sión y liberará a Jacob. El libertador está por nacer, por aparecer, por tener una parucía. Y ese libertador, ni más ni menos, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿existe alguna relación? Sí, sí la existe. Yo lo creo con todo mi corazón. Porque cuando vamos a hacer, porque en ese caso estamos hablando de Moisés, que era el libertador. Sí, claro. Pero cuando nos trasladamos al libro de Mateo, a los evangelios, nos damos cuenta que el Señor nace y vienen los reyes llamados magos, ¿verdad? Porque en el griego les dicen magoi, que quiere decir eran magos, eran observadores de los cielos, y ellos vieron la estrella del Señor en el oriente. Entonces caminaron durante bastante tiempo, durante por lo menos unos 2 años, hasta que llegaron a Jerusalén a preguntar dónde está el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Y toda Jerusalén se turbó. Entonces Herodes los encomendó que fueran, que averiguaran. Sabemos la historia es tan conocida, pero no podemos dejar de repetirla, y no es una redundancia. Y les dijo, ahí me avisan dónde están. ¿Y qué? Si no le avisaron, porque a ellos les dijeron en sueños que se regresaran por otro lado porque Herodes quería matar al niño. Al ver que no lo pudo matar, inició una matanza de niños de 2 años para abajo. Calculando la edad. Sí, de exacto. Jesús. De 2 años hacia abajo. Hizo una matanza, estaba profetizada. Esa matanza estaba profetizada en el libro de Isaías. Raquel que llora por sus hijos y que no quiso ser consolada. Pero entonces otra vez yo vuelvo a decir, wow, nació Jesús, apareció Jesús y hay una matanza de niños. Entonces, en este momento es una réplica. Están masacrando a los niños, tanto a los que están en el vientre como a los que han nacido, a los que ya están logrados, a los que van a las escuelas, todos estos tiroteos sin sentido. Y entonces yo no tengo más que decir, nació Jesús, viene el libertador de Sión. No tardará en aparecérsele entonces el Señor a los suyos en una avenida parucíaca secreta, para que después se desarrolle todo lo que se tiene que dar, ¿verdad? Porque así como a Babilonia le mataron a sus hijos, a Egipto le mataron a todos sus primogénitos también, como payback, no me gusta decir venganza, pero sí como retribución a lo que ellos le querían hacer a los hijos de Dios, o habían hecho. Entonces el Señor permitió que el ángel de la destrucción, de la muerte, matara a niños. Y si nos recordamos, en los últimos días, en el año anterior, han surgido algunas enfermedades que afectan específicamente a los niños. Enfermedades bronquiales, enfermedades pulmonares, que se dieron sobre todo en países del primer mundo, que se llenaron las salas pediátricas y no sabían qué hacer, porque niños eran los vulnerables, los afectados. Casualmente no afectaba, casualmente entre comillas, a los adultos. Así como habían dicho del COVID, ¿verdad?, que afectaba a los ancianos, pero no a los jóvenes y a los niños, y que después se cambió todo. Esta infección pulmonar afectaba a los niños. Está reportada, está reportada. Entonces, para mí es una advertencia de parte de Dios. Y yo como atalaya me paro en el muro y digo, el Señor viene pronto.
Sí, El Señor viene pronto. Apóstol, vamos a hacer una pausa, pero seguiremos hablando de este tema, ya que por supuesto que nos interesa como cristianos entender más acerca del aborto y estos hechos que se están dando de manera simultánea o paralela. Vamos a regresar con ese tema. Recuerden que estamos hoy en vivo a través de Rema Estéreo 91.7, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, por lo que pueden compartir el programa en vivo y también pueden enviar sus preguntas al número de WhatsApp 5617-9099. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Rema TV, llenando tu vida. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Salmos 101:3. No abras mensajes que lleven imágenes provocadoras. Hola, soy Mario y quiero que escuches el siguiente versículo. Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Tenemos que entender el poder de las palabras, porque cada vez que tú dices palabras buenas, palabras amables y sobre todo palabras de bendición, tú puedes cambiar el entorno y más allá, cambiarle la vida a alguien, solo con el poder de tus palabras. Rema Estéreo 91.7, llenando tu vida. Síguenos en Facebook y Twitter. Búscanos como Rema Estéreo 917. Escúchanos en la web. Ingresa ya a www.rcg.gt. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los que son inestables. Proverbios 24:21. No aceptes dentro de tus redes amigos sin antes saber quiénes son. No te arriesgues únicamente por tener más likes. Con un contenido diferente y familiar, esto es Rema TV, llenando tu vida. Rema TV, llenando tu vida. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios. Estamos en vivo a través de Rema Estéreo 91.7 y también de Rema TV, pero hoy también a través del canal del apóstol Sergio Enríquez. Hoy estamos hablando de un tema que realmente es escalofriante, pero es muy real, la masacre de los inocentes. Y estamos hablando de cómo nuestros niños están siendo víctimas de abortos, masacres en las escuelas, en las universidades y más. Apóstol, nos quedamos hablando acerca del aborto y muchos dirán, la iglesia no está siendo tan dura cuando se trata de hablar acerca de la prohibición del aborto. Pareciera que la iglesia no quiere tomar tanta parte o una parte protagónica para procurar que esto no ocurra, pero además, por otro lado, cuando se le anuncia a una pareja que va a tener a un hijo especial, ya que ahora por la tecnología, como usted bien mencionaba, se puede saber eso, la pareja ¿qué postura debería tomar? Porque se le dice, si usted no quiere que su hijo con síndrome de Down nazca, usted puede decidir abortar. ¿Puede una pareja cristiana verse tal vez convencida de tomar esa decisión pensando que hace lo mejor por el bebé? Definitivamente ante los ojos de Dios es mal visto. Esa pareja puede tomar su decisión, sea la una o la otra, desde luego, pero tiene que estar consciente que le va a dar cuentas a Dios, definitivamente. Va a matar a una criatura. Y fíjate que en la Biblia hay sentencias bien tremendas que Dios le daba a los padres. Y dentro de las cosas que decía el Señor es que Él aborrecía a los padres, los rechazaba, los abominaba a aquellos padres que entregaban a sus hijos al fuego. Porque había una costumbre de entregar hijos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de entregar un hijo. Hay gente que hace pactos con entidades malignas entregando a su simiente.
para que ellos se puedan enriquecer, ¿verdad? Eso se los van a cobrar, ¿verdad? Y esa simiente que nació puede ser libre en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él vino precisamente a darnos libertad a todos nosotros, ¿verdad? También es entregarlos a falsas enseñanzas y entregarlos a sistemas de gobierno y de educación que no son correctos. Como lo que ahora ocurre con LGTBI, exacto, que estamos exacto. influenciando a los niños de una manera errónea. Digamos, en el norte de América, pero en la parte norte de la Unión Americana, el FBI hizo una persecución con el partido que está de gobierno, hizo una persecución contra padres de familia que se opusieron a las enseñanzas que les estaban dando de cuestiones de tipo sexual, ¿verdad? A los niñitos, y los padres se opusieron y los investigaron como terroristas, Dios mío. ¿verdad? Entonces, eso se volvió un gran lío en un país que se supone que es de los más adelantados, ¿verdad? Bien, dice la Biblia que dice el necio en su corazón no hay Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios se indigna contra todo aquel que trata de frenar la proclamación de la verdad. Bueno, pero volvamos otra vez al asunto de lo que comentabas. Definitivamente se volvió viral. No tiene derecho nadie a quitarle la vida a otra persona, sobre todo a un hijo. Sí. Que no es tan inteligente como el otro, entonces mátenlo. ¿Cómo hacer? Eso no puede ser. Eso es una abominación delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Porque los hijos son un regalo del cielo. Y bueno, claro, ahí entran otros elementos cuando la gente dice, no, pero la violación, pero el asunto es que si la violación, pues deberían de encontrar al que la violó y castigarlo, pero ¿por qué van a matar al inocente, va? Claro. Porque ¿quién es el más inocente de todos? De los tres, el violador, la violada o el producto. Pues él, que no tiene vela en ese entierro, apareció, Así es. ¿verdad? Y entonces mátenlo. No puede ser. Creo que es bien complicado el asunto en la mente del hombre, pero es bien simple en la mente de alguien que tiene fe y temor de Dios. ¿Y será que la iglesia actual está tratando de no tener problemas con el gobierno y por eso es que no se opone de manera férrea? No, yo creo que la iglesia se opone totalmente. En la mayoría de lugares en donde la iglesia tiene una voz fuerte y poderosa, se oponen. Por ejemplo, aquí en Guatemala la iglesia tiene una voz fuerte. Sí. La iglesia del Señor Jesucristo, no me refiero yo a la iglesia que yo pastoreo, sino que a la iglesia del Señor Jesucristo tiene una voz fuerte. Sí. Y el gran porcentaje, yo diría que más del 90% de los ministros del Evangelio, aunque tal vez no coincidamos en otras cuestiones de índole teológica, todos estamos de acuerdo con que la vida hay que respetarla. Y tienen una voz para eso, todos tenemos una voz y decimos no, nos oponemos, ¿verdad? Y claro, eso, pues aquel grupúsculo de personas que están en contra, pues lo van a rechazar rotundamente, tildándonos de anacrónicos, de la edad de piedra, lo que quieran. Pero la vida es la vida, la vida es la vida, y debe ser respetada, sobre todo la de un hijo. Claro, apóstoles. No tiene sentido. Es terrible pensar en eso, pero ha ocurrido. Y sabe que hablábamos justo antes de entrar al aire, que hay de registro de estos 72 millones de muertes que hubo de niños, pero imagínese países como el nuestro, en donde está prohibido el aborto y que hay un subregistro, porque sí que están ocurriendo los abortos, pero eso no queda documentado porque además Guatemala no es un país que se caracteriza por tener estadísticas. El número va a ser mucho mayor. Sí, seguramente, pero también la constante llevada de la noticia de la buena nueva hará que mucha gente reflexione acerca de eso y se dé cuenta de que no está bien, ¿verdad?
Claro, apóstol. Bueno, las implicaciones escatológicas que tienen estas matanzas de niños, ¿nos podría usted dar un panorama aún mayor, porque ya lo ha hecho bastante ahora, respecto a eso, para luego ya dar paso a las preguntas de la audiencia, que tenemos una buena cantidad, hay un equipo detrás de nosotros que ya ha venido haciendo preguntas o formulándolas, y se las voy a plantear, mi estimado apóstol, vamos a procurar ir en orden. Pero hablemos de esas implicaciones escatológicas que yo le mencionaba, de lo que el Señor nos está mostrando, porque es como el final de un tiempo y el inicio de otro, prácticamente. Sí, definitivamente es la finalización, es como que nos estuvieran marcando la finalización del periodo de la iglesia sobre la tierra, incluso cuando las ponemos a la par de todas las demás señales que hemos estado conversando en este programa, El Reloj de Dios, porque es que no hemos abordado solamente un tema, sino que hemos abordado toda la temática, y cuando uno dice, el escenario ya está listo, preparado para que el Señor venga. Así que sus implicaciones, yo creo que aparte de la advertencia de que el Señor viene, también deberíamos de duplicar nuestro cuidado por los pequeños, ¿verdad? Claro. Duplicarlo. Los padres de familia jóvenes que ahora tienen a sus bebés, pues tendrán que duplicar lo que nosotros, que ya nuestros hijos, pues tienen hijos ellos, ¿verdad? Sí. Así que nosotros tal vez la vimos difícil, pero no tanto como ellos, ¿verdad? Porque ahora tienen acceso a cualquier cosa por medio de los medios masivos de comunicación, por las redes. Y cuando nosotros educamos a nuestros hijos, no estaba la misma problemática. Entonces, es una invitación para que todos los padres jóvenes actúen de una manera sabia, ¿verdad? Y protejan a su simiente, los bendigan, que oren por ellos constantemente, que los disciplinen, que los corrijan, que los amen, que los protejan, y eso va a ayudar bastante definitivamente, ¿verdad? Amén. Esa sería una de las implicaciones, pienso yo. Hay que redoblar la vigilancia, básicamente, sí. de cómo teníamos antes cuidados a los niños. Bien, vamos a darle paso entonces a las preguntas. Una vez más, les voy a compartir el número telefónico en caso de que ustedes quieran enviar un mensaje. Recuerden, no es para una llamada telefónica, sino para que puedan mandar ustedes preguntas escritas. 5617-9099. Apóstol, siempre con el tema del aborto. En el caso de una violación, hay unas personas que justifican el uso de la píldora del día después. ¿Están en lo correcto al tomar esta medida? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que existen varios métodos de contracepción o anticonceptivos que por cuestiones de conciencia y nosotros deberíamos de preguntar estos jóvenes que están, porque son jóvenes, están en una edad reproductiva activa, tienen que consultar con un médico que sea temeroso de Dios, sobre todo. Claro. Sin embargo, hay algunas cosas que causan mucha duda. Por ejemplo, hay algunos métodos en donde está dividida la comunidad científica y médica en la forma de acción, como hacen para hacer anticonceptivos, como los dispositivos intrauterinos, ¿verdad? Entiéndase, los DIU, la T de cobre, que la mitad de la comunidad científica dice que son microabortivos y la otra mitad dice que no lo son. Pero la Biblia dice que todo lo que procede de duda es pecado. Entonces yo pienso que ahí deberían de consultar con su pastor y con su médico para cambiar el sistema. Ahora, la píldora del día después definitivamente es un microabortivo, ¿verdad? Y el problema, Elcita, es que la vida empieza cuando el esperma fecunda al óvulo y en ese momento Dios pone alma y espíritu en ese ser. Entonces, aunque sea mínimo, micro, ya hay vida ahí. Y eso, nosotros no tenemos nada que hacer con la vida más que respetarla. Sí. Así que yo creo que ese es un método que no debería ser utilizado y que hay otros métodos, porque sí, la Biblia nos dice que hay voluntad
de varón, para que aquellos no nacieron de voluntad de varón, quiere decir que hay voluntad, se va a engendrar, se va a concebir por voluntad humana, ¿verdad? Pero que son lícitos, ¿verdad? Que son lícitos. Y ahí, por eso digo yo que aquellos profesionales de la medicina que son temerosos de Dios pueden orientar a las personas, a sus pacientes, y el pastor también debe tener una asesoría, porque nosotros los pastores pues sabemos un poquito de Biblia y eso es todo, pero de todos los demás temas sí tenemos que tener alguna asesoría y sobre todo suplicarle a Dios la iluminación, ¿verdad? Claro, apóstol, absolutamente. En el caso de una, bueno, esta es la que acabo de preguntarle, ¿se podría considerar que los medios digitales de alguna manera tienen participación en matar la inocencia de los niños? Y de ser así, ¿cómo lo evitamos? Es definitivamente la respuesta es sí, claro. Tienen participación. Sí. Tienen participación que digamos en el mismo internet, en algunos dispositivos como la televisión, algunas televisiones modernas, se dice que uno puede bloquear el programa, los programas o los canales que uno no quiere que en su casa sean vistos, ¿verdad? Claro que sí. Entonces sí lo tienen, ellos pues ofrecen su producto, ¿verdad? Y claro. Pues si eso los hace felices, que lo ofrezcan, ¿verdad? Pero, como decía mi pastor, no hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. Claro. Entonces, no habría proliferación de todos esos programas si no hay quien les da entrada. Claro, una audiencia esperando verlo. Y ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Porque se le puede estar metiendo en la mente la violencia a un niño por medio de los juegos ahora que existen, ¿verdad? Sí, sí. No, y siempre han existido los juegos que conducen a la violencia, siempre, ¿verdad? Le regalaban a uno pistolas de fulminantes y todo eso, claro, pero sí. Ahora sí es sofisticado, sí. Y es más complicado. Absolutamente, apóstol. Bien, ¿cómo reducir la brecha generacional entre padres e hijos, niños y adolescentes, por ejemplo, si la tecnología está siendo usada para matar su inocencia? ¿Va encaminado a lo mismo? Sí, una de las cosas que creo que nosotros deberíamos de hacer es no tenerle miedo a la computadora, ¿verdad? A los teléfonos, e irnos adentrando en eso. No ser haraganes en el aprendizaje de cosas nuevas, ¿verdad? No tenerle miedo a la modernización. No tenerle miedo a la Biblia dice en Proverbios capítulo 24, dice que toda empresa prospera manteniéndose al día en todo. Entonces deberíamos de mantener, y cualquier emprendimiento debería mantenerse al día, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo la brecha generacional va a ser acortada en la medida que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios nos haga la bendición que está escrita en Malaquías. Haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, ¿verdad? Absolutamente. ¿Tendrá el ministerio profético un papel especial para ayudar a la iglesia cuando a la matanza de los niños y los adolescentes se refiere? La pregunta surge de ver en Elías y a Eliseo siendo usados para resucitar a un niño, respectivamente. Sí, desde luego, pero no podemos circunscribirlo solamente a lo profético, porque en el caso tenemos que entender que la Biblia marca dos tiempos. El Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento los profetas eran los que eran una especie de líder espiritual. En el Nuevo Testamento eran los apóstoles. Por eso el Señor dice claramente, les envié primeramente profetas y después apóstoles. Sí. De estos a unos mataron y a los otros apedrearon. Entonces son dos tiempos. Entonces no podemos dejar esa carga al ministerio profético. Tiene que ser dejado esta situación de aconsejar y de ministrar a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros que equipen a la iglesia para que la iglesia al final equipe también a los santos y el mismo padre de familia sea movido en su corazón para defender a su hijo. Cierto.
Muy bien, apóstol. ¿Qué relación tiene la matanza de los inocentes de la actualidad con la matanza de los primogénitos del tiempo del nacimiento de Moisés y del Señor Jesús? Usted Sí, es mencionaba lo que explicaba yo solo, pero es. quisiera añadir algo más a esto, que se debe de cambiar la mentalidad. Y yo creo que si una persona no cambia su mentalidad, nunca va a bendecir a su simiente. Nosotros vemos en la Biblia muchos reyes que fueron irresponsables. Uno de ellos se le dio una profecía de destrucción. Y cuando terminó de dar la profecía, el profeta le dijo que no iba a ser en sus días, sino que en los días de su hijo. Y el rey dijo, entonces está bueno, porque mientras yo sea rey no va a pasar nada. Mi hijo, como quien dice el que viene atrás, que arrea. Que vea cómo Entonces sabe. nosotros a veces actuamos de esa forma, incluso para heredarles a nuestros hijos un planeta que está lleno de contaminación, que se contaminan ríos, que se contaminan lagos. Yo soy de la generación en donde todavía salíamos a carretera y nos quedamos en algún río a retozar. De ahora no se puede. Por supuesto, En sucios, un río sí. ¿Por qué? Porque de alguna forma alguien nos descuidó y nadie le puso un alto, ¿verdad? Sí. Y eso es dejar de pensar en la generación futura. Pero entonces tiene que cambiar la mente. Digamos, yo miro cómo, para no decir nombres, ¿verdad?, los talibanes, para protegerse a sí mismos, ponen a niños enfrente. Claro, sí. Como un escudo. Como un escudo ponen a sus hijos, ¿verdad? En las guerras, digamos, en Vietnam, era bien conocido que los niños que llevaban su cajita de lustre llevaban una bomba ahí para matar soldados norteamericanos. Hoy vemos nosotros que los grupos de inmigrantes llevaban a sus hijos enfrente porque supuestamente al tener hijos los iban a dejar pasar y entonces los usaban como un pasaporte. Sí, pero yo creo que eso debe cambiar la mentalidad en nosotros para saber que nosotros fuimos dejados para bendecir y levantar a nuestros hijos, para que se paren sobre nuestros hombros y logren lo que nosotros no logramos y no a utilizarlos, ¿verdad? No a adoptar a un niñito cuando ya estoy viejo para que tenga quien me cuide cuando esté más viejo. Así dice mucha gente. Eso no puede ser, es una mentalidad totalmente mezquina y que no es agradable delante de Dios. De acuerdo. ¿Será que por lo que se está viviendo en las escuelas, las matanzas, la doctrina falsa, el bullying, el acoso, etcétera, será mejor poner a los hijos en homeschool, que estudien en casa para no exponerlos ante esta gente, esas ideas? Sí, el homeschooling es una alternativa muy buena. Sin embargo, hay que considerar algunas cosas, ¿verdad? Nuestros colegios cristianos. No solo eso, sino que hay que considerar que los padres se tienen que involucrar verdaderamente en la educación de los hijos, no en la educación, sino que en la instrucción secular, ¿verdad? Y bien lo podrían hacer. Otra cosa que también tiene que tomarse en cuenta es la relación social que el niño va a tener. Si va a estar todo el día solo en su casa, ese es un problema también, ¿verdad? Pero yo creo que en algunos momentos, en los extremos, en lugares en donde de veras ya no se puede mantener a los niños por la violencia, por el peligro y por las leyes impuestas, se deberían de tener así como tuvieron a Moisés, ¿verdad? 3 meses metidos en su casa hasta que ya estaba grandecito, que le calafatearon en la arquía de juncos, ¿verdad? Pero sí me parece una buena alternativa con sus limitaciones. Claro, es que la parte social no la pueden perder. Es una Sí, cosa claro. que nosotros sí tuvimos en algún momento. ¿La ideología de género es otra forma de matanza de los niños? Preguntan, ya que en varios lugares es incluso legal castrar a niños si deciden cambiar de sexo. Desde luego que es una locura, ¿verdad? Y aquí otra vez volvemos a la carga con no merece que se le llame filosofía, ¿verdad? Porque filosofía quiere decir, viene filos y sofos, que es amor por la sabiduría. Sí, pero esa no puede ser sabiduría, pero su manera de pensar, definitivamente es dañar
absolutamente, irremediablemente, irreversiblemente a un niño. Entonces, eso no debería de ser. Otra cosa que quiero decir al respecto es que tenemos un problema de sobrepoblación mundial. El problema de sobrepoblación mundial es grave porque ahorita estamos en el año 2023 y en 23 años nosotros, la humanidad, hemos hecho hijos, hemos hecho simiente, hemos concebido, engendrado tantos niños en 20 años como los que se engendraban antes en 2000 años. Increíble. Es decir, antes en 2000 años se hacían 2.000 millones de personas. Hoy en 20 años se han hecho 2.000 millones de personas. Nos reproducimos más. Entonces, muchas de las formas como están tratando de frenar esa sobrepoblación es por los métodos anticonceptivos, por el aborto también y por el método que tú decías, la filosofía LGTBI. Al final de cuentas no se pueden reproducir. Cierto. Ellos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, al no reproducirse, sería de alguna manera un control de natalidad. Es parte de lo que ellos piensan, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Claro, apóstol. ¿Cómo interpretar que haya tanto abuso a niños en varias religiones grandes? Por ejemplo, recientemente surgió un video de un líder religioso besando en la boca a un niño. Sí, la realidad es que eso no es patrimonio exclusivo de una religión. Lo que hemos estado hablando son abusos a niños en todo el mundo. Exacto. ¿Verdad? Lo grotesco acá es que en las diferentes religiones pues se predica el amor por el prójimo, el respeto y todo, y entonces al hacer lo contrario pues resalta más, así como aquel dicho que dice brilló por su ausencia, ¿verdad? Sí. Entonces esto brilla porque se decía que era de esta forma y lo hicieron de otra, pero todo el mundo, absolutamente en todo el mundo hay un ataque en contra de la niñez, pero terrible. Gobiernos, movimientos políticos, movimientos religiosos, en todo el mundo. Por eso la cuestión está en la búsqueda del Señor y en el cumplir con nuestro papel como padres, ¿verdad? Claro. Definitivamente. No ser indiferentes. No evadir también nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque ese líder religioso que mencionan ahí, si lo hizo, es el descuido de sus padres también, claro. ¿Verdad? Eso no debería de darse. Absolutamente. Dice que, vamos a ver, déjeme que acá le voy como uniendo algunas. La ideología de género es otra forma de matanza de niños. Bueno, esta es la que le acaba de hacer. Hay que evitar métodos de reproducción como la fertilización in vitro, pregunta, ya que se utilizan embriones que pueden perderse en el proceso. ¿Sería esto una forma de matanza también de los niños? Yo creo que la fertilización in vitro tiene el problema que para que sea efectiva, como es cara, sí. Para que sea efectiva, entonces fecundan varios óvulos y se implantan en el útero, ¿verdad? Entonces, para que pegue uno o dos. Si se caen así, pues creo yo que no hay ningún problema. Por eso es que muchos que los fertilizan in vitro, al final de cuentas terminan teniendo gemelos o trillizos, sí, ¿verdad? Claro, claro. Pero eso es una bendición. El problema es que para ahorrar, o qué sé yo, hay muchos más óvulos fecundados que no los usan y que los dejan ahí y eso no está correcto porque en primer lugar los van a desechar, que eso sería un microaborto también, ¿verdad? Entonces creo que si hay algún médico especialista que respeta la opinión de alguien respecto al aborto, pues ahí lo podrían hacer sabiendo que pueden venir 3 muchachitos, ¿verdad? Claro. O 2, claro. Pero si no, es mejor no. Si el médico dice, no, aquí lo vamos a hacer a mi manera, porque algunos médicos así hacen, ¿verdad? A mi sí, manera, aquí mando yo. Sí, pero aquí mando yo. ¿Ah? Exacto. Entonces, es complicado.
Absolutamente lo es, apóstol, claro que sí. La industria de los bebés, y bueno, entre comillemos, la industria de los bebés abortados ha creado productos cosméticos, Sí. higiénicos, que las personas usan con conocimiento o no de su origen. ¿Cómo se aplicaría el pago de la sangre inocente derramada sobre los usuarios de estos productos? Sí, mira, ahí ya nos metemos en otra temática. ¿Ah? La Biblia deja ver que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Entonces, alguien que compra una crema que le dicen que le va a rejuvenecer la piel y que le va a quitar tal la arruga por aquí, por allá, y tiene el suficiente dinero para hacerlo y no sabe que contiene o que viene alguna situación respecto a esos niños que fueron abortados, pues yo creo que el Señor se lo pasa por alto. Pero alguien que lo sabe, yo creo que por cuestiones de conciencia, debería decir, no, yo no compro eso. Claro. Mejor me echo aguacate. Dicen que es bueno y es económico, Dicen además. Muy bien. Desde hacer Vamos eso. a leer este que está un poco largo. En Ezequiel 5, Dios da una sentencia al pueblo por haber cambiado sus decretos. En concreto, en el versículo 10, por eso los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicio y en ti, y también esparciré cuantos te quedan a todos los vientos. Esto está un poco confuso. ¿Cómo puede ser eso de comer a los hijos y como consecuencia los hijos comerse a sus padres, trayéndolo ya en un tema contemporáneo? Bueno, para empezar, vemos que en Samaria hubo tal hambre que se pusieron de acuerdo dos mujeres y se comieron literalmente a su hijo, al hijo de una de ellas, y que cuando le tocaba a la otra dar a su hijo, lo escondió, y entonces se fue a quejar con el rey, y entonces el rey rasgó las vestiduras y amenazó al profeta. ¿Qué tenía que ver el profeta? La condición era la de ellos, la mala delante del Señor. Así que literalmente eso ha sucedido, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que ver que el comer a veces está relacionado en la palabra hebrea con destrucción, con finiquitar algo, ¿verdad? Y cuando lo llevamos al Nuevo Testamento, dice la Biblia que los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a los padres. Entonces, los padres en algunos lugares del planeta han entregado a sistemas educativos, sistemas políticos y sistemas legales a sus hijos. Y eso les ha venido como una retroalimentación a ellos al final de cuentas, cuando sus propios hijos les enseñan su sistema y meten a la cárcel al papá porque le llamó la atención o porque le pegó un paletazo. Claro. Que la Biblia pues dice que la vara en la espalda del necio lo corrige para que no vaya a terminar en el abismo, ¿verdad? Así que eso podría ser una de las interpretaciones. Sí, pero y en Estados Unidos ya los padres tienen que tratar con pinzas a sus hijos, se les Sí. quita esa libertad. ¿Qué pasará con el espíritu y el alma de esos niños que sin poder defenderse fueron muertos desde el vientre o al nacer? ¿Y sobre quién o quiénes caerá esa responsabilidad? Sí, bueno, la Biblia dice en el libro de Job que los niños, digamos, los abortos, reposan en un lugar específico en donde reposan los príncipes. O sea, por eso no hay problema en ese sentido. El problema son los padres. Sí, claro, el pecado que ellos cometieron. Sí. Se recomienda iniciar acciones legales cuando a los niños y adolescentes se les obliga a leer libros sobre el tercer sexo como parte del programa de estudios aprobado por la autoridad correspondiente. Depende, porque es que hay diferentes legislaciones en los diferentes países. Digamos, en lugares como Argentina, México, ya está aprobado. Sí. Entonces, ellos pueden hacer lo contrario, ¿verdad? Pero en lugares como Guatemala no está aprobado. Entonces, si alguien quiere pues obligar a ello, creo que sí se puede pedir la ayuda de un especialista en la materia, entiéndase, un abogado.
Absolutamente, muy bien. ¿Otros tipos de abuso sexual, físico, emocional pueden formar parte de la matanza por parte del enemigo? Sí, desde luego, solamente que ahí sería a nivel espíritu-alma, ¿verdad? Que puede llegar al final de cuentas a afectar el cuerpo, pero sí empieza en el espíritu y en el alma. Continúa. Muy bien. Ok, apóstol, pues acá nos están dando ya la instrucción que estamos llegando al final. Hemos contestado muchas de las preguntas. Algunos lo que hicimos fue tratar de unirlas, porque así se dan cuenta, eran algunas preguntas que ya nuestro apóstol había contestado. Así que llega el momento de la reflexión final y qué es lo que está pasando en el mundo. Seguimos matando a los inocentes y en este caso a nuestros propios hijos, apóstol. Bueno, los que los están matando son los babilónicos. Nosotros apoyamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Son un regalo de Dios, una herencia de Jehová. Son una bendición. Aún aquellos que se han salido un poco del carril o del huacal, decían en mi pueblo, ¿verdad? Claro. Son una bendición. Y el Señor, hay una promesa que Él va a hacer volver a los rebeldes a la obediencia de los justos o a la actitud de los justos. Entonces es de levantar un clamor. Nosotros estamos constantemente presentando bebés en la iglesia, no como una forma religiosa de que en el Antiguo Testamento a los 8 días los llevaban. No. Nosotros como una ofrenda delante del Señor llevamos y pedimos la ayuda para que nos auxilie el Señor en el proceso de educación y de suplirles todo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Bendecimos a nuestros hijos. Hay una promesa extraordinaria de parte de Dios en Éxodo capítulo 20, asociada pues también al castigo, porque dice claramente el Señor: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen sobre sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero a continuación dice: y bendigo hasta 1000 generaciones de los que me aman. Entonces yo amo al Señor, tú amas al Señor. Amamos al Señor, conjuguemos eso, ¿verdad? Ella ama al Señor, él ama al Señor. Y entonces nuestros hijos serán bendecidos y protegidos por el Señor debido a ese amor. Lo vemos en la Biblia cuando el Señor le decía a los hijos de David o de Salomón: por amor a tu padre David voy a hacer tal cosa. Entonces nosotros estamos enamorados del Señor, lo amamos, lo reconocemos, sabemos que tenemos pies de barro, que fallamos, pero lo amamos con todo nuestro corazón. Así que yo confío en que mis hijos, mis nietos, serán mis bisnietos y toda mi descendencia tendrán la bendición, que se enamorarán del Señor. Y de ahí vendrá todo lo demás para que se cumpla. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de los hijos. Entonces, una de las bendiciones de servirle a Dios, que está descrita en Isaías capítulo 54, es esa: todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de los hijos de Dios. Yo le estoy sirviendo al Señor en este momento. Así es. Tú le estás sirviendo al Señor en este momento. Los hermanos que están en Control Room le están sirviendo al Señor en este momento. Esto no se puede quedar así, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo y Él hará. Así que yo sé que sobre mis hijos y sobre los de todos aquellos que le servimos al Señor viene una gran bendición. Así que les diría, mientras está sucediendo todo eso en el mundo, ama a Dios, teme a Dios, sírvele a Dios y tus hijos serán protegidos por el Señor. Déjame hacer una oración antes de despedirnos. Padre, muchas gracias, Señor, por este programa que nos permite llegar al corazón de la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo pronuncio una bendición apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre tu pueblo, sobre aquel pueblo que tiene fe, para que sus niños, sus bebitos, Señor, vengan a ser las generaciones que se enamorarán de ti, Señor. Los que incluso habrán de corregir cosas que las generaciones anteriores
hicieron o hicimos no adecuadas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mañana los espero con la ayuda del Señor a las 5:30 de la mañana para que oremos juntos y de una vez ahí oramos por nuestros hijitos. Elcita, te devuelvo el tiempo. Claro, dice la Biblia, herencia de Jehová son nuestros hijos. Amén. Y recordemos, toca redoblar la vigilancia. Gracias por acompañarnos. Hoy ha sido un programa en vivo a través de Rema Estéreo 91.7. Gracias por las preguntas, por Rema TV y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Les invitamos a que sigan en sintonía de todas nuestras plataformas también y que recuerden que la próxima semana a las 9 de la noche habrá un nuevo episodio de El Reloj de Dios. Hasta pronto. Amén. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.